El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 75. Alabarémoste, oh Dios, alabaremos, que cercano está tu nombre. Cuenten tus maravillas. Cuando yo tuviere tiempo, yo juzgaré rectamente. Arruinábase la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno, no levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez. A éste abate, y a aquel ensalza, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Alabemos a Dios, el juez justo, el que sostiene nuestras columnas. Esta expresión resume la primera parte del Salmo 75 que hemos oído en nuestra introducción. Y es que este salmo es de gratitud y reconocimiento a nuestro grandioso Señor, a la vez que Padre misericordioso. En nuestro podcast de hoy estaremos meditando en los primeros 4 versículos del Salmo 75, a través de su lectura ya realizada, luego en la meditación devocional que tendremos a continuación y en la exhortación que nos trae el pastor Tony Ochoa desde España. La segunda parte de esta meditación la podremos conocer en nuestra siguiente edición, a la que les dejamos desde ya invitados. El Señor hable a nuestras conciencias y a nuestro espíritu, para estar a cuentas con Él y recibir su bendición, que siempre nos ofrece. Amable auditor, que nuestra programación de hoy sea para su crecimiento en fe y en gratitud a nuestro bendito Señor Jesucristo.
Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Seamos agradecidos. Lectura bíblica. Primera a los Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Texto bíblico. Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Antiguamente había una asignatura en los colegios llamada Normas y Cortesía, que consistía en desarrollar en los estudiantes habilidades sociales de conducta y comportamiento. Entre muchas actitudes se enseñaba a dar gracias por cada favor recibido. Hoy en día existe mucha ingratitud. No se valora lo que tenemos y cuando se recibe algo no se agradece, pues es un derecho, se dice. Y más aún prevalece la queja, que es producto de la ingratitud. La gratitud es un valor y una actitud que debe prevalecer en el creyente. Somos salvos por el maravilloso amor de Dios y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El consejo que recibimos de la palabra de Dios es ser agradecidos en todo. Y eso significa agradecer en momentos de paz y en momentos de aflicción. Todo lo que sucede en nuestras vidas es motivo de gratitud. Nada ocurre si no es por la soberanía de Dios. ¿Por qué entonces objetamos lo que está sucediendo? No seamos quejumbrosos. Dios tiene un propósito y el control. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y sed agradecidos. Colosenses 3:15. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Alabémosle a pesar de lo que está ocurriendo y esperemos en Él. Dios nos ama y es fiel. También tiene un propósito. Debemos ser agradecidos y confiar. Todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Una persona agradecida muestra su amor a Dios obedeciéndole. Les invito a orar. Padre nuestro, ayúdanos a no quejarnos. Queremos regocijarnos en ti y ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Que la presencia de Dios en nuestras vidas nos ayude a mostrar una actitud de gratitud hacia Él y hacia los demás. Amén. Darle gracias a Dios cuando todo nos va bien, pues es fácil, ¿verdad? No lo es tanto cuando las cosas se complican en nuestra vida y aún así sabemos que debemos ser agradecidos. El Salmo de hoy comienza diciendo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Creo que ahí está la clave para ser agradecido, para ser siempre agradecido, tenerle cercano. Y para tenerle cercano hay que tener comunión con Él y obedecerle. Algo muy diferente a lo que le había ocurrido al pueblo de Judá, algo que hizo durante muchos años y que vimos en el Salmo anterior, en el Salmo 74. En el Salmo 74 vimos el dolor del salmista cuando se preguntaba: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y es que 70 años estuvo el pueblo de Judá cautivo por haber estado largo tiempo burlándose y menospreciando la palabra de Dios sin ser agradecidos. 70 años estuvo el pueblo de Judá cautivo porque el Señor ya no tuvo más remedio y aplicó su disciplina contra su pueblo. Pero incluso este cautiverio fue una parte del plan de Dios para poder traerles de vuelta a casa limpios. En el Salmo anterior dijimos que la disciplina no busca el dolor, busca el abrazo. Pero no busca cualquier abrazo.
no busca un abrazo a cualquier precio. Y es que su cautiverio fue largo y doloroso, pero les trajo muchos beneficios. Cuando el Señor consideró llegado el tiempo, el Señor, hoy vamos a ver soberanía, finalmente un remanente de su pueblo regresó y pudo reconstruir todo lo que ellos y no otros, por su negligencia y descuido a la palabra, habían provocado. No fueron los ejércitos extranjeros los que llevaron al templo y a Jerusalén a la destrucción. Fue su propia idolatría y la envidia que sentían al ver a los demás disfrutar lo que ellos no tenían, lo que hizo de su desvarío su perdición. Pero eran hijos, y a los hijos, aunque se les disciplina, se les ama enormemente. Dios es bueno para con su pueblo, por eso el Señor los trajo de vuelta, aunque ya nunca ni el templo ni la ciudad volvieron a ser lo que fueron. Pero había una lección muy importante que el Señor quería que aprendiesen. Y la lección más importante que aprendieron durante, y quiero subrayar esta palabra, que es durante la prueba, la lección más importante que aprendieron durante su cautividad fue arrancar de sus corazones la idolatría de querer seguir a otros dioses. La disciplina del Señor les sirvió para que aprendiesen por las malas lo que por las buenas no querían obedecer. ¿Y sabes cuál fue el mejor resultado de su cautiverio? Pues que llegaron a ser más fieles al Señor en Babilonia que lo habían sido antes en Jerusalén. Y yo lo entiendo, no sé tú, pero yo sí que lo entiendo y sé de lo que hablo porque yo también estuve en Babilonia y llegué a ser en Babilonia más fiel al Señor de lo que había sido antes en Jerusalén. Y otra cosa, no quiero volver. Pasé por allí y lo pagué muy caro. Es una pena que mi experiencia y la de Judá no sirva a muchos aquí. Pero así somos todos, así somos de cabezotas. Pero no importa, la disciplina del Señor para sus hijos siempre es buena. Por eso es curioso saber que a su vuelta los judíos se convirtieron en un pueblo más santo y separado para el Señor, que renunciaron a la idolatría, convirtiéndose en misioneros a otras naciones y anhelando la llegada del Mesías. A pesar de que Dios disciplinó a su pueblo, no los abandonó nunca. Estuvo allí todo el tiempo, cuidando de ellos hasta su regreso. Y aunque no hay evidencia de que este Salmo 75 que hoy vamos a ver sea la respuesta al Salmo 74, es curioso observar cómo después de haber estado pasando por la disciplina de la prueba, ahora en este Salmo el poeta le va a dar gracias a Dios. Gracias porque Él ha sido bueno, gracias porque Él ha sido justo, gracias porque Él está cercano y porque además es Dios quien lo gobierna todo y no el hombre. Versículos del 1 al 10. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Yahvé, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esta semana me he encontrado con personas que dicen que no creen en Dios porque hay algunos cristianos cuyo comportamiento es más que reprobable. También hay otros hombres que matan a otros hombres y yo no pienso que todos lo vayan a hacer. Son excusas. Siempre escucho las mismas excusas para no tener que tomar la decisión más importante y urgente que deben tomar en sus vidas, porque el cáliz está, no dice estará, está ya en la mano del Señor, está a punto de ser derramado. Piensan que tienen tiempo, pero no lo tienen. Esta vida es como un suspiro y solo mientras Dios esté cercano será cuando pueda ser hallado. Dice Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. ¿Y qué es esto sino soberanía? No entendemos que Dios es soberano, pero entenderlo es fundamental para dejar de luchar contra Dios, que es la cosa más estúpida que cualquier ser humano puede hacer. Y es que no nos cabe en la cabeza que no se trata de mí, no se trata de cuando yo quiero. No es cuando yo quiero, es cuando Él se acerca y punto. Soberanía. 70 años estuvo Judá cautivo porque Él es soberano. No fue antes porque Él es soberano. No fue antes, quiero decir, la liberación.
No resistas su soberanía porque perderás siempre. Es Dios. Obedécele y sea agradecido. Sea agradecido porque Dios es bueno, es justo y nunca llega tarde. Salmos 75. 70 años estuvo Judá cautivo porque era necesario. 70 años estuvo Judá cautivo porque Dios es soberano. Pero regresó. Regresó porque Dios es bueno y aunque a nosotros no nos lo parezca, Él nunca llega tarde. Por eso, versículo 1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El jueves de la semana pasada fue el día de Acción de Gracias. Hoy ese día está absolutamente pervertido por el consumismo en los países que lo celebran, pero en su origen y para los cristianos que lo disfrutaban con entendimiento, es un día especialmente señalado, durante el cual se recuerdan y se celebran las bendiciones que Dios dio durante todo el año. Son bendiciones que muchas veces hasta nos pasan desapercibidas. Y precisamente porque en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta de cuántas bendiciones nos da el Señor, de cuán bueno es el Señor, es bueno pararse a reflexionar y decir, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Me gusta y creo que es bueno tener un día especial dedicado a darle gracias al Señor por sus bendiciones. Pero aunque yo creo que está muy bien este día, lo realmente bíblico es darle gracias a Dios todos los días del año, todos los días, y aunque las cosas no me vayan muy bien. Pero, ¿por qué la mayoría de la gente no le da gracias a Dios? Esto es una pregunta que el salmista se responde en el versículo 1. El salmista nos dice el motivo, él da las gracias a Dios, pues cercano está tu nombre. ¿Cuál es el problema por el cual muchas personas no pueden ver cercano el nombre de Dios y por lo tanto pues no le dan gracias? Pues este problema se llama pecado. Es el pecado lo que nos separa de Dios, es el pecado el motivo por el cual no le vemos cercano. Por eso mucha gente dice que Dios no existe, porque el pecado le aleja de Dios. Como mucho le intuyen lejano, separado, ajeno del hombre y de sus problemas y desgracias, pero no es Dios quien está lejano, somos nosotros los que nos alejamos. El pecado está tan pegado a nosotros que si no somos regenerados por Dios y mantenidos en esa regeneración por Él mismo, es que le debemos no solo la salvación, sino el mantenimiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? El hombre, si no es regenerado por Dios y mantenido en esa regeneración por Él, lo que nos parece normal es vivir así, en el pecado, separados de Dios, cuando resulta que no fuimos creados para vivir fuera de la comunión con Dios. Todos los días oímos de gente famosa que se ha quitado la vida o que lo ha intentado. ¿Por qué? Si tienen de todo. ¿Por qué hasta los reyes y príncipes de la tierra se les ve tristes y sin la alegría en el rostro, si cualquiera envidiaría su posición y fortuna? Pues eso es el síntoma inequívoco de que viven una vida tan enferma que les lleva a la muerte. Tienen de todo, pero cuanto más tienen, más sed les dan las cosas que tienen. Por eso van a por la siguiente cosa, porque la anterior les da mucha sed. Y lo que produce, curiosamente, la siguiente cosa que obtenemos, es más sed todavía que la anterior, porque no satisface. Y claro, se termina produciendo una sed tan grande que te hace morir de sed. Al hombre le es imposible vivir de verdad separado de Dios. El hombre sin Dios está muerto en vida. Pablo se lo explica muy bien a los efesios. Él les dice a los efesios que Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, muertos por seguir el sistema de valores que impera en este mundo y que mata porque mata de sed. Por eso no te sorprendas que tus amigos o conocidos no vean a Dios. El pecado les aleja de tal manera de Él que no lo van a ver ni cercano ni lejano. Es imposible, por mucho que te esfuerces. Para que le puedan ver, necesitan un milagro de Dios. Necesitan el milagro de la regeneración. Necesitan nacer de nuevo. Es lo que acaba de decirnos Pablo, ¿no? Que Él nos dio vida. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y solo después de esa vida que Dios nos da, se le puede ver y se le puede dar las gracias. Por eso, y una vez que hemos recibido la vida, tenemos que tener cuidado. Y esto es para nosotros. Mucho cuidado de no volver a caer otra vez en la corriente de este mundo, porque caer ahí nos aleja de Dios. Para poder decir cercano está tu nombre necesitamos santidad. La santidad es lo que nos permite vivir cerca de Dios, es lo que nos permite poder decir cercano está tu nombre. Pero la santidad no es un estado. Él me da la vida y de pronto, como soy santo, pues voy por la calle
levitando. No, eso no es santidad. La santidad no es un estado, es un progreso, o sea, un proceso que implica una decisión. Es una decisión mía. Es la decisión de querer vivir separados, apartados para Él y sin dejarme influenciar por la corriente de este mundo. Y es una corriente fortísima. Algunos aquí se han dejado arrastrar ya por esa corriente y no les vemos hoy con nosotros. Es fortísima. Vivir en santidad no significa ser tan buenos que dejamos de ser pecadores, porque eso es imposible aquí. Vivir en santidad es vivir separados para Dios, buscando y escuchando cuál es su propósito para nuestra vida, levantándonos cuando nos caemos. Vivir en santidad es vivir gobernados por Dios y su consejo a través de la palabra. Vivir en santidad es no dejarse arrastrar como peces muertos por la corriente de este mundo. Por eso vivir en santidad nos aleja del pecado, nos permite ser sensibles a la voz de Dios y así escucharle mejor por estar en comunión con Él, ¿no? Nos ayuda a saber cómo servirle mejor, nos ayuda a ver su mano en todas las cosas, incluso en las cosas que en principio no nos gustan. Y vivir así es para lo cual fuimos creados. Es entonces cuando le darás gracias a Dios a cada momento de tu vida por las cosas cotidianas, por las más simples, por las más sencillas, pero que son un milagro de Dios para todos los hombres. Aunque este milagro solo se aprecia, se canta y se cuenta cuando vivo en comunión con Dios, cuando me sorprendo cada día y no me acostumbro a recibir sus milagros. Por eso solo los hombres que están cerca de Dios son los que le dan gracias, siempre y por todo, y son los que cuentan sus maravillas. Pues a mí ya me da igual si somos pocos los que queremos contar sus maravillas, yo sí voy a hacerlo. Desde que me levanto y compruebo que Él me ha sostenido toda la noche, desde que compruebo que Él me ha regalado otro día, hasta que me acuesto y medito que cualquier cosa podría haberme llevado al desastre y que por su misericordia no lo ha hecho, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo quiero contar sus maravillas y darle las gracias a Dios. El que no le da gracias y no cuenta sus maravillas es por la brutalidad de sus razonamientos y por el pecado de la soberbia que le domina, soberbia que le impide ver lo que es evidente que se puede ver, que cercano está su nombre. Pues para estos, y como Dios es soberano, Él dice, versículos 2 y 3, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Ahora es Dios quien habla. A quien Él se dirige son esos que dicen que Dios no existe, porque si Dios existiera, pues no pasaría esto o no pasaría lo otro, o que si existe está tan lejano que se ha olvidado del hombre. Pues a estos Dios les dice que cuando llegue la hora, al tiempo que señalaré, soberanía, yo juzgaré rectamente, no se preocupen, seré justo. Mientras tanto, y para que vean que soy justo y soberano, les doy tiempo. Puedo juzgar ahora, por justicia y por soberanía, pero les voy a dar tiempo para el arrepentimiento, porque también soy bueno y misericordioso. Pero que nadie se lleve a engaño. Yo soy quien gobierna. Además, aunque los hombres se empeñan en ignorarme y hasta en despreciarme, y mientras se afanan por destrozar todo lo que les he regalado, echándome incluso a mí la culpa de ese destrozo, aunque me ignoran, me desprecian y destrozan toda mi creación, por misericordia yo sostengo sus columnas, por misericordia yo sostengo sus vidas. Selah. Parada para reflexionar, ¿verdad? La Biblia dice, sobre todo en los Salmos, que muchas de las cosas que pasan se deben a que el poder de Dios se manifiesta a través de la naturaleza para llamar nuestra atención de quién es Él. Pero también sé que hay otros muchos acontecimientos de los cuales se le echa la culpa a Dios y resulta que son culpa del hombre. ¿Cómo permite Dios que haya hambre o guerra o el derrumbamiento de una casa por un terremoto? Se preguntan algunos, ¿no? Cuando resulta que hay suficiente comida en el mundo para que no haya hambre, cuando resulta que las muertes de las guerras las producen los hombres, cuando resulta que en muchas ocasiones los edificios se derrumban por la codicia de los constructores que por ahorrarse un dinero y ganar más, pues construyen lo que construyen. Es patético ver cómo usan unos argumentos para echarle la culpa a Dios y no usan esos mismos argumentos para darle las gracias por las cosas que sí se ven de Él. Pues aún así Dios dice, os doy tiempo, pero llegado el día juzgaré. Juzgaré y lo haré rectamente y además, y de momento, sostengo las columnas de vuestra vida, esas que por orgullo, inconsciencia y soberbia estáis constantemente intentando destruir. Yo reconozco que algunas cosas que pasan no las entiendo, como tampoco las entendieron sus discípulos cuando estuvo aquí con ellos en la tierra. Si recordamos el pasaje de la resurrección de Lázaro, podremos ver la forma tan diferente a la mía en la que Dios usa el tiempo y también el propósito tan diferente al mío por el cual Dios hace las cosas. Como cualquiera de nosotros hubiese hecho,
Marta, María y los discípulos le urgían al Señor para que fuese cuanto antes a Betania porque Lázaro estaba tan enfermo que su muerte parecía cuestión de horas. Dice Juan, el apóstol Juan, que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo primero que dice es que les amaba, para que quede claro, y luego explica otras cosas. Dice Juan, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y que cuando oyó que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a su amor por Lázaro? Quedarse 2 días más en el lugar donde estaba y después volver otra vez a Judea en vez de ir a Betania. ¿Esto es amar a Marta, a Lázaro y a María? Pues según el plan de Dios, sí. Jesús dejó correr el tiempo para que la gloria de Dios se manifestase en él a través de Jesús en la resurrección de Lázaro. Así pues, la percepción del paso del tiempo en Dios y en mí es muy diferente, porque muy diferente es el propósito que Dios tiene y que yo tengo de las cosas, debido a mi propio egoísmo. Cuando el propósito de Dios lo hago mi propósito, entonces el tiempo que Él señalará y sus juicios se me harán bastante más comprensibles. Lo vuelvo a repetir porque es muy interesante. Cuando el propósito de Dios lo hago mi propósito, y esto se hace en comunión con Él y en oración, cuando su propósito lo hago mi propósito, entonces el tiempo que Él señalará y sus juicios se me harán bastante más comprensibles. No digo que lo vamos a entender todo, pero se me harán bastante más comprensibles. El tiempo de Dios es perfecto y sus juicios siempre son justos, pero para saberlo necesito tener su mismo sentir, necesito estar en comunión con Él. Yo reconozco que algunas de las cosas que pasan no las entiendo, pero aunque a mí me parece que Él se retrasa, nunca se demora. Su tiempo es suyo y siempre es perfecto. Y si a mí me parece que tarda en llegar, es porque siempre hay algo mejor para mí detrás de ese aparente retraso. Y sobre todo, algo que le va a dar la gloria a Dios. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.